Bienvenidos sean, vamos a dar la bienvenida también a los que están siguiéndonos en casa, en línea. Agradecemos a Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder aún tener nuestra reunión virtual, que es una bendición. Y los saludamos desde aquí, desde Casa Oración Puerto Vallarta, también a los que nos siguen desde otras ciudades, también los saludamos y les damos la bienvenida. Y bueno, a los que están aquí de manera presencial, pues bienvenidos. A los que nos visitan por primera vez, también agradecemos a Dios por sus vidas y por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta reunión. Vamos a continuar con el séptimo tema de la serie En Busca de Respuestas. El tema de hoy se titula No moriremos, no moriremos. Contextualizando un poco lo que hemos estado viendo, recuerde que Habacuc reconoció que era necesario. Él reconoció, y eso es algo realmente importante, que era necesario que Dios disciplinara al pueblo, a Judá, pero había algo que le inquietaba. Lo que a Habacuc le inquietaba era la metodología que Dios estaba empleando para lograr ese propósito de disciplina en su pueblo. Yo he visto a lo largo del tiempo a muchas personas que oran para que Dios obre su perfecta voluntad. Yo mismo lo he hecho, yo mismo he rogado, he suplicado, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida, en mi familia, en nuestra iglesia. Y también seguramente usted lo ha hecho y ha orado, Señor, obra tu perfecta voluntad en mí. Y normalmente esa oración se volca hacia el clamor de arrepentimiento. Oramos para que Dios traiga salvación a nuestra casa, para que traiga salvación a la vida de nuestros hijos, y clamamos por el arrepentimiento de nuestros seres queridos, de la gente que amamos. Pero hay algo interesante aquí, que muchas veces oramos y suplicamos a Dios, como lo hacía Habacuc: Señor, haz tu perfecta voluntad en nosotros, necesitamos que tú intervengas en esta situación. Clamamos por el arrepentimiento de tu pueblo, pero lo que Habacuc no analizó correctamente fue las implicaciones que tendría lo que él estaba pidiendo. Es común y es bueno, claro, es bueno que oremos por nuestra familia, es bueno que oremos para que haya arrepentimiento, pero algo que no tenemos presente la mayoría de las veces es la implicación que tendrá ese arrepentimiento. Es decir, ¿qué es lo que Dios podrá hacer? ¿Cuál será el método para que Dios pueda llevar, en este caso, a una persona que tú amas a un verdadero quebrantamiento? Eso no lo pensamos. Eso a veces no lo evaluamos. Pero sabemos que todo lo que Dios permite es necesario. Y ¿saben? Algunas veces los temores precisamente al método que Dios usará para traer arrepentimiento, hacen que nosotros resistamos la voluntad de Dios. Queremos que Dios salve, pero que no discipline. Queremos que Dios muestre compasión y misericordia, pero no que azote a sus hijos. Esto es lo que evitamos. ¿Y usted cree que puede haber miedo a la voluntad de Dios en muchos cristianos? Sí, efectivamente la hay, porque no concuerdan con la manera en cómo Dios quiere tratar a sus hijos. Pero finalmente, ¿quién conoce el corazón? Es Dios quien conoce nuestro corazón. Dios es soberano, Él es sabio, Él desea el mejor bien para nosotros. Dios disciplina porque Él ama. Él sabe más que nadie lo que necesitan nuestras vidas. Él sabe más que nadie lo que necesitan las vidas de las personas por las que tú estás orando. Él conoce el corazón de cada persona. Y si llega ese momento en que Dios levante a los caldeos en sus vidas para responder a tu oración, a tu súplica, tú no debes resistirte por eso. Si tú estás orando por tu esposo, por tu esposa para que se convierta y Dios levanta caldeos, no debes resistir el método que Dios está usando para llevarlo a un verdadero quebrantamiento. Aún, a veces oramos para que Dios transforme nuestras vidas. A veces suplicamos a Dios para que Él nos lleve a nosotros a un verdadero arrepentimiento. Entonces, aún al orar por nosotros, no debemos resistir la voluntad de Dios y lo que Él permita.
Porque aun cuando los caldeos sean levantados, podemos seguir confiando en el Señor. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos sustentará, Él proveerá, Él ayudará, Él nos dará fuerza en la debilidad. Y Habacuc estaba sinceramente preocupado porque la situación de su gente no empeorara. Él estaba realmente preocupado porque la maldad no siguiera creciendo. Pero había un problema, un dilema que él aún no resolvía. Él seguía sin poder resolver el dilema que se le estaba presentando ante la actuación de Dios. ¿Cuál? Él sabía, conocía a Dios, sabía que Dios no podía tolerar los excesos y los pecados de los caldeos. Y también sabía que Dios no podía tolerar los excesos y los pecados del pueblo de Judá. Él sabía perfectamente. Y recuerde que estamos viendo aquí un diálogo entre Dios y el profeta. Después de que Dios terminó de describir las características de los caldeos, seguramente fue algo que el profeta le costó trabajo asimilar. Seguramente después de que Dios le dice las características del pueblo que Él va a levantar para traer disciplina, estoy seguro que Habacuc quedó sin palabras. No supo qué decir. Fue como si Habacuc se quedara en total silencio. Son de esos momentos en nuestra vida en que hay un silencio prolongado cuando una conversación está llena de tantas malas noticias. Que alguien viene y te platica algo o te hace saber de una situación que está llena de noticias malas, de enfermedad, de seres queridos que están enfermos, que están a punto de morir, y no tienes nada que decir, no tienes palabras que expresar ante esto que te acaban de notificar. Y yo pienso que Habacuc se quedó también en ese silencio, sin habla, sin saber qué decir, después de que el Señor le describe las características de este pueblo que Él levantará para traer disciplina a Judá. Y vea cómo responde Habacuc a Dios acerca de esto, después de que Él le da las características de los caldeos. En el versículo 12 dice, y a modo de cuestionamiento, Habacuc le responde a Dios y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Yo quiero que ponga atención a la manera como Habacuc le responde a Dios. A modo de interrogación, repito, y él dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego él hace una afirmación después de esta interrogante. Él dice: no moriremos, no moriremos. Oh Jehová, dice, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vean la respuesta, la manera como responde Habacuc al Señor ante esas malas noticias que él había recibido. Y ante el desconcierto, Habacuc lo que está haciendo aquí con esta respuesta es intentar aferrarse a lo que él conoce de Dios. Recuerde que Habacuc significa el que abraza, el que lucha, el que se afianza. Y es lo que él está haciendo aquí con esta respuesta que está presentando. Se está afianzando, se está aferrando a lo que él conoce de Dios. Él conocía a Dios, él sabía el carácter del Señor. Y cuando él está viendo cómo su mundo se va desmoronando, él busca afianzarse al carácter de Dios. Ahora su preocupación se torna más grande. Ante la respuesta de Dios, ante lo que Dios le acaba de revelar, él ya no está preocupado por el pecado de su pueblo que originó todo este mal. Ahora Habacuc está más preocupado por la devastación a la que serán sometidos para llevarlos a un verdadero arrepentimiento. La preocupación de Habacuc ha cambiado. Y son esos momentos en que las emociones y los sentimientos nos zarandean con muchos pensamientos acerca de lo que Dios está permitiendo. Es esa divagación de sentimientos, de pensamientos que logra que podamos asirnos a Dios, que aunque no comprendamos lo que Él está permitiendo, sabemos que Él es una roca firme, que Él es un Salvador. Por eso Él dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, santo mío? Vea cómo él está afianzándose al carácter de Dios. Si lo notamos, el profeta
hace una apelación a la eternidad de Dios. Él dice, tú eres desde el principio, tú eres desde la eternidad. Es como si Él dijera, Señor, yo te conozco, tú eres un Dios eterno. Lo que significa esto es que tú has sido desde el principio. Tú no tuviste origen, nadie te creó. El cielo y la tierra cambiarán, pero tú nunca cambiarás. Esta es la declaración que hace Habacuc ante lo incomprensible. Estás permitiendo que todo cambie para bien de un propósito tuyo, pero tú serás el mismo. Y eso pasa en nuestra vida. Dios puede permitir situaciones que nos cambien, puede permitir situaciones que alteren el curso de nuestra vida, pero debemos tener esa confianza que Habacuc estaba presentando aquí. Realmente él estaba colgando de ese hilo del carácter de Dios. Señor, tú eres eterno. La palabra eternidad significa el que es perpetuo, el que no tiene ni principio ni fin. Moisés en el Salmo 92 nos habla acerca de la eternidad de Dios. Dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios. Esto mismo es lo que está afirmando Habacuc. El cielo cambiará, la tierra cambiará, pero tú, Señor, tú desde el siglo y hasta el siglo permanecerás siendo el mismo, seguirás siendo Dios. Y cuando Dios permita sufrimiento y cuando Dios traiga juicio sobre la tierra como lo está haciendo, debemos tener esta certeza que Habacuc tenía. Señor, todo está cambiando y tú estás permitiendo cada circunstancia en este momento en el planeta, pero tú sigues siendo Dios. Tú no cambiarás y mi confianza está puesta en el Dios que es inmutable. Ahora, los seres humanos medimos todo en tiempo. Es muy difícil para nuestra mentalidad concebir algo que no tuvo principio, sino que siempre ha existido y que va a continuar para siempre. Sin embargo, vemos cómo la Biblia no trata de probarnos la existencia de Dios, no explica cómo Dios existió. Él existió, Él ya estaba, dice la Escritura. La Biblia no intenta explicar la eternidad de Dios. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Da por hecho la existencia de Dios, da por hecho la eternidad de Dios. La Biblia simplemente comienza con la declaración en Génesis 1:1 de esta manera: en el principio Dios. ¿Qué hizo? Creó todas las cosas. Y esto indica que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Y es algo que no vamos a comprender, es algo que no vamos a alcanzar a entender. Obviamente llegará un día cuando todo terminará, pero Dios no terminará. Todo perecerá, todo se descompondrá, pero Dios permanecerá siendo eterno. Y para entonces, fíjense, ese Dios eterno va a revelar todas las maravillas, todos los milagros, todos los eventos que Él permitió que se desarrollaran, pero que el día de hoy no podemos comprender. Porque todo tiene un propósito. Dios tiene control de todas las cosas. Y lo que es incomprensible para nosotros el día de hoy, llegará un día donde se nos revelará. Y diremos, ahora entiendo, Señor, por qué permitiste ese 2020. Ahora sabemos por qué permitiste esta situación. Porque la palabra eternidad sugiere una trascendencia de lo temporal. Dios está más allá de lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Y podemos llegar a pensar en algún punto de nuestra vida, al enfrentar situaciones incomprensibles, que Dios está ausente de su plan, o que el plan de Dios cambió de emergencia. Y podemos llegar a pensar que nos encontramos fuera del alcance de Dios. Y ahí es cuando podemos preguntarnos cosas como estas. Si realmente Dios está con nosotros, ¿por qué está demorando su manifestación? ¿Por qué está demorando su poder, su intervención? Pero debemos saber que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas, que Él controla todo asunto, todo evento y toda circunstancia, y que Él es todopoderoso para hacer su voluntad de una manera soberana y sabia.
Por eso podemos decir que el tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos creen esto? En los tiempos de Habacuc, era lo que Habacuc no entendía. Él no comprendía que Dios estuviera obrando de esta manera, que estuviera permitiendo esta situación, levantando a los caldeos. Habacuc no sabía que ese era el tiempo de Dios. Hay una palabra que describe el tiempo de Dios que es kairos. Kairos es una palabra que define un espacio en el tiempo cronológico, es decir, el tiempo creado por Dios, en el tiempo cronos, que es único e irrepetible. El kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo oportuno, se traduce así, significa esto, tiempo oportuno, adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo y preparado desde la eternidad. Es lo que significa esta palabra kairos. Lo que está viviendo Habacuc y lo que estamos presenciando nosotros es el tiempo de Dios. A lo mejor no comprendemos y puede ser y resultar desagradable desde nuestra perspectiva humana, pero es el tiempo oportuno de Dios. Él está obrando en estos días. Es el tiempo adecuado. Él está actuando puntualmente, precisamente, justamente. Porque lo que estamos viviendo hoy ha sido preparado desde la eternidad. Porque Dios quiere llevar a su iglesia a un verdadero arrepentimiento. Él desea y anhela que su iglesia se levante. Y Dios está interviniendo en la vida del hombre, en la vida de su iglesia, de su pueblo, de una manera sobrenatural y poderosa. Si tú no lo puedes ver así, es porque no tienes la perspectiva de Dios. Es el tiempo de Dios para el hombre. Es el tiempo de Dios para nuestra vida. Esta situación o cada calamidad o cada persecución o cada prueba no tiene el fin de destruirnos, sino de fortalecernos, de animarnos, de que nos afiancemos más, de que nos aferremos más al carácter de Dios, sabiendo que Él está obrando de la manera puntual, precisa, apropiada, adecuada, justa. Él está obrando en tu vida también de esta manera. Y tú debes ser sensible. En el kairos de Dios, Él pone los eventos correctos para el desarrollo de su voluntad. Escucha esto. Él pone los eventos precisos para el desarrollo de su voluntad. Por esa razón, si tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios y que vive consagradamente, no debes resistir la voluntad de Dios. Este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y aquí vemos cómo el Señor está permitiendo eventos, señales que han sido previamente anunciadas y que son determinadas por Dios mismo en su soberanía. Al conocer esto, al entender esto, nos va a dar la pauta para seguir obedeciendo a Dios, para seguir siendo sensibles, dóciles en el cumplimiento de su propósito, porque Él está obrando en nuestro cronos. En nuestro cronos, el kairos de Dios se está manifestando en el cronos, es decir, Él está estableciendo su voluntad celestial, eterna, en la vida terrenal del hombre. Está obrando nuestras vidas. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Aunque en el momento yo no lo apruebe, aunque sea algo que yo esté cuestionando, que no comprenda claramente, finalmente es Dios quien va a determinar el resultado final, y esa confianza debemos tener en Él, que Él va a obrar de la mejor manera y que el tiempo de Dios está cumpliendo en estos días, y en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Aquí es donde debemos velar. Aquí es donde debemos permanecer preparados para los cambios de Dios y que debemos estar dispuestos para los cambios que Dios permita. Como sucedió con el pueblo de Israel cuando vagaba en el desierto, el Señor trajo la provisión, el alimento, el maná, cubrió las necesidades del pueblo, pero hubo un día cuando el maná dejó de caer. Son los cambios de Dios, los tiempos de Dios, y debemos ser sensibles a esto. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé. Dios permitió un tiempo de arrepentimiento. Ese es el kairos de Dios. Él estaba obrando, Él estaba manifestándose.
El hombre resistió la voluntad de Dios y ¿qué sucedió? Vino juicio. Vino juicio y Habacuc estaba presenciando ese kairos de Dios, ese tiempo donde las cosas imposibles son posibles. Tiempo contrario al tiempo del hombre, es un tiempo que es regido por la soberanía de Dios, donde Dios, repito esto, interviene en el cronos, en el tiempo terrenal del hombre como soberano para realizar sus planes y cumplir sus promesas. Por eso la Biblia nos insta mucho que aprovechemos bien el cronos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Moisés declaró esto desde el principio y hasta el siglo: tú eres Dios, ya lo leímos, tú eres Dios, tú nunca cambiarás, tu tiempo, oh Señor, es perfecto, es preciso, es exacto, es puntual. Y esta expresión desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, también se traduce de esta manera: desde el punto de desaparición hasta el punto de desaparición, tú eres Dios. No dejas de ser Dios. Y nuestra mente puede retroceder en el tiempo hasta que desaparece en la niebla del pasado. Y después podemos mirar hacia el futuro hasta que nuestros pensamientos se derrumban cansados. Y aún así, Dios se encuentra en ambos puntos. Porque Él no es afectado por el tiempo. Él no es afectado por el tiempo. Él no se hace más fuerte ni se hace más débil. Él no es más grande ni más pequeño conforme pasan los años. Él es Dios, sigue siendo el mismo. Y Habacuc está diciendo: Señor, yo te conozco. Qué maravilloso es esto. Esto mismo yo espero que tú y yo podamos decir esta tarde: Señor, te conocemos. Tú eres desde el principio. Vea cómo le está apelando a esa eternidad. Tú eres eterno, Señor. El tiempo marca la existencia creada. Nosotros fuimos creados, pero tú nunca comenzaste a existir. Ninguna edad podrá acumular años sobre ti. Tú eres el mismo. Tú eres inmutable. Esta es la implicación aquí. Habacuc está diciendo: mi Dios nunca cambiará. El carácter de mi Dios será siempre el mismo. Y Él cumplirá sus promesas. Esta confianza debemos tener en Dios. Sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea que estás padeciendo. Hoy mucha gente le tiene miedo a morir más que en muchos años atrás. Hoy la gente tiene un pavor a enfermarse. Pero el cristiano tiene una fe que no debe cambiar, que no debe reducirse. Pablo mismo lo dijo así: para mí el morir resulta ser, ¿qué? Un beneficio. Es decir, algo anhelable, algo deseable, algo que yo deseo con todo mi corazón. Pero bueno, si el Señor no permite que muera en este tiempo, ¿debo vivir para quién? Para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir resultará un beneficio, una bendición, algo deseable. Esa es la perspectiva correcta de los tiempos de Dios. Ahora, después Habacuc, él afirma, después de aferrarse a la eternidad de Dios, él afirma nuevamente lo siguiente, dice: oh Jehová, y vea, Dios mío, santo mío. Ahora se dirige a Dios con esas tres expresiones: Jehová, Dios mío, santo mío. Cuando te sientas cansado, cuando te sientas confundido por las situaciones que Dios esté permitiendo en tu vida, porque obviamente y emocionalmente y aún físicamente puede ser a veces desgastante, debemos volver al punto de encuentro. Habacuc estaba exhausto, Habacuc estaba desconcertado por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios estaba preparando. ¿Y qué hizo Habacuc? Él volvió al punto de encuentro. ¿Ustedes saben lo que es un punto de encuentro? Cuando tú vas a una plaza comercial o a una empresa o a un supermercado, siempre encontrarás señalamientos que te orientan a un punto de encuentro. Es un símbolo verde, ¿verdad? Una cruz, es un símbolo verde. Y ese punto de encuentro es una zona que ha sido determinada para la concentración de las personas en caso de un siniestro. Es decir, que se pueda lograr una evacuación segura a un punto seguro. El punto de encuentro es un lugar seguro.
es un área que se considera refugio ante una emergencia. Y sabes, cuando nos sintamos confundidos, cuando no sepamos qué hacer, cuando sintamos que ya no podemos más, hay que ir a ese punto de encuentro, a ese refugio, a ese lugar seguro, en medio del caos. ¿Qué está haciendo Habacuc en este verso? En medio de la confusión, Habacuc está corriendo al punto de encuentro. Él está buscando refugio en Dios. Por eso él dice: Señor, tú eres eterno. Yo sé que tú no cambiarás. Estás permitiendo que las cosas tomen un curso diferente de lo que pensábamos, pero tú sigues siendo el mismo. Y esto es lo único, escucha esto, esto es lo único seguro ante las inclemencias de la vida. Habacuc luego está mencionando y dice: oh Jehová. Y él está apelando al carácter de Dios al mencionar este nombre, porque él está refiriéndose a quién fue, quién es y quién será. Y nuestra confianza debe estar en este Dios que no cambiará. Y luego él dice: Dios mío. Dios mío se refiere así, Dios mío, es decir, Habacuc está diciendo: tú eres mi Dios, eres mi Salvador, eres quien me ama, tú cumplirás tu promesa, tú eres fiel. Y luego la tercera forma de expresión hacia Dios, ¿cuál es? Santo mío, dice, santo mío. Esta referencia a santo mío, Habacuc expresa una intensa confianza en el carácter de Dios. Lo que él está diciendo es que Dios no actuará hipócritamente ni corruptamente, y por esa razón él afirma: no moriremos, no moriremos. Note lo siguiente: después de la mención que él hace acerca de estos nombres de Dios, él se apropia del carácter de Dios. Él dice: yo te conozco, tú eres eterno, tú eres quien fue, quien es y quien será. Tú eres mi Dios, quien va a cumplir su promesa, quien eres fiel, y tú eres un Dios santo, un Dios que actuará justamente, un Dios que se mostrará sabio en cualquier situación. Y después de esa mención, en los nombres de Dios, ¿el que afirma? Dice: no moriremos. Eso es confianza. Eso es confianza en quién es Dios. No moriremos. ¿Podemos decir esto mismo el día de hoy? No moriremos. Ahora, yo quiero hacerle mención importante de esto. En algunos contextos esta palabra no moriremos es un término hebreo que es mut. Pero en el uso de este contexto específico en el libro de Habacuc es un uso metafórico. Lo que significa esta palabra, de acuerdo a cómo Habacuc la está empleando, significa que no vamos a desfallecer. No significa que la enfermedad no tocará nuestra vida, no significa que la carne no morirá, no significa eso. En este contexto, lo que significa es que no vamos a desfallecer, no vamos a perder la esperanza. Y ¿sabes qué lamentable es? Que muchos cristianos, ya desfallecieron, que muchas personas religiosas han perdido su esperanza. Pero no nosotros, porque Él es el eterno, Él es quien fue, quien es y quien será. Él es nuestro Dios, Él es el santo nuestro, el santo de Israel, la roca de nuestra salvación. Y podemos afirmar esto: no moriremos. No vamos a desfallecer, no perderemos la esperanza. Sobre el uso de este verbo tenemos una expresión única, hiperbólica en la Biblia. En 1 Samuel 25:37 se usa este vocablo que dice que el corazón de Nabal había muerto. Usa esta expresión metafórica: había muerto dentro de él. Es decir, el sentido de esta palabra en este texto comunica la idea de que él se sentía dominado por el temor. Por esa razón su corazón murió, en ese sentido metafórico. Y Habacuc está diciendo precisamente esto: nuestro corazón no morirá. Tenemos confianza en Dios, no vamos a perder la esperanza. Y escuche esto:
Dios no decretó una sentencia de ejecución al levantar a los caldeos. Dios no decretó una sentencia de muerte de muerte espiritual, al levantar a los caldeos. Dios levantó a los caldeos para tratar con Judá, no para destruirlos. Por eso Habacuc afirma, no vamos a desfallecer. Y Dios permite sus juicios para disciplinarnos muchas veces. Él permite que se levanten situaciones que para Él poder disciplinarnos, pero nunca para destruirnos. Nunca para destruirnos. Y este es el contexto de lo que estamos leyendo aquí. Él permitió que se levantaran los caldeos para disciplinar a Judá, no para destruir al pueblo, no para destruir a la nación. No habrá un juicio final de condenación para aquellos que son verdaderamente el pueblo de Dios. Por eso Habacuc, con esa certeza y esa confianza en el carácter de Dios, dice, no moriremos. Es decir, vamos a seguir confiando en el Señor. No va a permitir que seamos destruidos. Nuestra fe no fallará. ¿Y a qué se refiere Habacuc? Bueno, a que pueden quitarnos la vida, ciertamente. Pueden matar el cuerpo, pero el alma no. Pueden quitarnos la vida, pero no su misericordia, no la fe. A eso se refiere Habacuc. A una esperanza que va más allá de lo terrenal, de lo visible. Por eso dice, no vamos a morir, porque para nosotros el morir va a resultar la vida eterna, la bendición mayor. Y los caldeos habían hecho una deificación de su poder, su fuerza era su Dios. Y con esta declaración Habacuc estaba indicando el poderío de Dios en contraste con el Dios caldeo. Sobre esto Isaías 37:23 dice, ¿a quién han insultado? ¿Contra quién han blasfemado? ¿Contra quién han alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Dice, contra el Santo de Israel. Esto es lo que los caldeos estaban haciendo, se estaban levantando también contra Dios. Y esta expresión, repito, no moriremos, está diciendo, Señor, tú eres nuestro Dios. Es lo que Habacuc está declarando, eres nuestro Dios y no vas a permitir que los caldeos nos destruyan completamente para juicio. No vas a permitirlo. No vas a permitir que seamos destruidos. Él afirma lo siguiente, para juicio los has puesto, los has ordenado para que ejecuten tus juicios, los has fundado para castigar a los transgresores. Para eso los has levantado, porque la fuerza de ellos provenía de Dios y venía solamente por un tiempo limitado y un tiempo específico que era el kairos de Dios, el tiempo puntual de Dios para disciplinar a Judá. No para que los caldeos se enseñorearan de Judá, no para que los destruyeran completamente como el pueblo de Dios. Y por mucho que el mundo sea sacudido y por muchas tantas malas noticias que encontramos actualmente donde quiera, nuestra fe no debe vacilar, no debe vacilar. Dios permanece inconmovible como la roca de la eternidad, como la roca de nuestra salvación. Isaías 26:4, acompáñeme por favor a ese texto, vamos a hacer lectura. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla, si no alcanza a encontrarlo en su Biblia, dice, confiad en Jehová perpetuamente. Y ponga atención a lo que dice a continuación, porque en Jehová el Señor, está la fortaleza de los siglos. Aquí la unión de los dos nombres, en este caso de estos dos nombres, que es Jehová el Señor, la unión de estos dos nombres expresa en sumo grado el inmutable amor y el poder de Dios. Es lo que está afirmando aquí. Está afirmando que Dios es el eterno, que Él es invariable, que Él es Jehová, la roca eterna, la roca de los siglos.
Otra versión dice así: confíen en el Señor para siempre, para siempre. Porque el Señor es una roca eterna, es una roca eterna. En pocas palabras, no vamos a ser destruidos. Él siempre ha sido fiel. Él ha levantado a los caldeos para juicio, los ha establecido como correctivo. El profeta aquí está procesando todo lo que Dios le ha dicho. El profeta está asimilando y dándole vueltas a lo que el Señor le ha revelado. Y él está seguramente pensando esto: Señor, yo sé que tú has levantado, que tú has llamado, que tú has puesto a los caldeos y que tú los vas a usar como instrumento de justicia. Y que tú vas a corregir nuestro pecado a través y por medio de ellos. Habacuc está diciendo, y yo quiero que usted evalúe esto, que también se convierte en parte de nuestra súplica y nuestro clamor. Voy a parafrasear las palabras de Habacuc. Es como si él dijera esto: Señor, sé que no hemos sido un pueblo ejemplar, sé que nuestro testimonio deja mucho que desear, y aunque no lo entiendo, yo sé que tu mano está en esto que estás permitiendo. Yo sé que tú estás permitiendo juicio sobre Judá. No eres indiferente, ahora lo entiendo. Al principio no lo veía así, pero ahora sé que no eres indiferente. Ahora sé que tú no estás ausente como al principio yo lo estaba pensando. Estás obrando y estás actuando de la mejor manera, aunque yo no lo vea así en este momento. Y ¿saben algo? Dios intervendrá en el momento preciso. Y Dios estaba interviniendo, el kairos de Dios, de una manera puntual, correcta, para poner un freno, un alto al pecado de su pueblo. ¿De qué manera Dios debía tratar con el pecado de su pueblo? ¿Usted cree justo que Dios levante a los caldeos? Es justo, porque el pecado de Judá era grande. Ahora, ¿es justo que Dios trate con nuestro pecado? Es justo. ¿De qué manera Dios va a poner un alto al pecado en tu corazón? Levantando a un caldeo. Y aquí hay algo bien importante que nos habla esta parte del verso. Nos habla acerca de la disciplina de Dios. Dios es un Dios que ama. Y el amor está relacionado también con la disciplina. Todos lo sabemos. Hebreos 12:5, acompáñeme ahí, nos habla sobre esto. Acerca de la disciplina. Cuando Dios disciplina es porque Él está interviniendo. Cuando Dios disciplina es porque Él está manifestándose. Muchas veces oramos y le decimos al Señor: Señor, manifiéstate, muéstrate. Pero el concepto y la perspectiva de muchos cristianos a la manifestación de Dios es: muéstrate a través de prosperidad, a través de un bien económico, material, muéstrate en mi vida con salud. Y tenemos esa perspectiva, pero Dios se manifiesta también en disciplina. ¿Cuántos saben esto? Y la manifestación correctiva de Dios también es una manifestación de su amor. Es de su amor, ahorita lo vamos a ver aquí. Y si Dios está disciplinándonos, y si Él está permitiendo ese correctivo, es porque Él está obrando también en nuestras vidas. No es porque Dios no te ame, no es porque a Dios no le importe tu vida, le importa mucho y por eso te disciplina. Él ha mirado, Él conoce y no se va a quedar de brazos cruzados. Hebreos 12:5. Ahora, ¿cómo vas a responder, iglesia? ¿Cómo vas a responder cuando la disciplina de Dios llegue a tu vida? Porque en algún momento llegará. Si no es que en este momento Dios esté azotándote con amor. Dios está obrando. Y también repito, Él obra a través de la disciplina que tiene con nosotros. Pero la disciplina de Dios, la intención de su disciplina no es destruirnos, sino su objetivo es disciplinarnos. ¿Para qué? Para restaurarnos. Ese es el fin. Hebreos 12:5 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Vea, habla y se refiere a hijos, no a desconocidos, no a gente ajena, hijos.
Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina, es decir, el correctivo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, y ahí es castigado por Él. La palabra menospreciar es una palabra que se traduce, no tengas de poco valor la disciplina que Dios permite, no tengas de poco valor. Es decir, que no reveles un espíritu contumaz de incredulidad. También esta palabra menospreciar se traduce como no desmayando, no desmayes, denota un espíritu quebrado, roto, débil, pesimista. Y sabes, hay muchos cristianos que cuando son disciplinados son pesimistas, quejosos, se vuelven débiles, inconformes. Entonces, la disciplina, cuando nos dice el autor de Hebreos que no menospreciemos la disciplina, lo que significa es que la valoremos porque Dios nos ama, que la valoremos. Es decir, que aprendamos también no a resistir lo que Dios permite, sino a sobrellevar con humildad y con sometimiento a Dios el correctivo que Él está permitiendo. Es la forma adecuada. Debe ser llevada con paciencia esta disciplina. No es como cuando usted azota a su hijo y lo disciplina, ¿verdad? Y luego el hijo lo mira y le dice, no me dolió. Ay, no. Eso no es llevar la disciplina con humildad. Y luego tú terminas hinchado de la mano. No, pues no me dolió. No, así no debe. Y a veces así somos con Dios. Ah, sí, dale más fuerte. Hay que ser humildes, hay que someternos a Dios en amor, ser dóciles. Uno de mis hijos cuando le toca la disciplina es bien dócil, solito se pone. Y dale, dice, ahí va, échale. Hasta me pide una almohadita para morderla, déjame. Y bolas, y la recibe con humildad. Pero hay otro que resiste más y que se opone más. No le digo quién es, pero dedúzcalo. Entonces, hablando de la disciplina que Dios tiene en nuestra vida, debe ser llevada con paciencia. Y algunos en la adversidad dan cosas contra la voluntad de Dios. Dios disciplina porque te ama y te desalientas. La disciplina tiene el propósito de quitar las impurezas de nuestro corazón. ¿Cómo se quita la impureza de los metales? A través del fuego, cambia su estado de sólido a líquido para poder limpiar. Y así nosotros también requerimos esa transformación, que cambie nuestro estado espiritual para que la impureza de nuestro corazón pueda ser quitada. Luego el autor de Hebreos utiliza la expresión y no desmayes, vea, no solamente no menosprecies, no resistas, sino no desmayes. Eso significa no desfallezcas. Una persona se desmaya cuando llega a un punto de un cansancio extremo. Y algunas veces puede haber ese agotamiento. Uno puede desmayar de agotamiento. Uno puede abandonar la carrera por un exceso de cansancio. Pero el Señor está diciendo, yo te daré fuerzas para que puedas resistir. Él está con nosotros. Entonces, debemos persistir, debemos seguir adelante. Luego dice el verso 6 al 8, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Dios ama a Judá, Dios ama a Habacuc, y el Señor está disciplinando. Porque ama. Se relaciona el amor con la disciplina. Luego dice, y Él azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Repito, una de las manifestaciones de Dios a nuestra vida es esto, la disciplina, y Él está obrando también en nuestras vidas. Habacuc no lo entendía de esta manera. Y luego dice, si soportáis la disciplina, Dios, ¿qué hará? Nos tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos, ¿qué? Bastardos y no hijos. Es claro lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos.
Dios disciplina porque Él ama. Entonces, no vamos a morir, está diciendo Habacuc. No moriremos, pero seremos reprendidos, pero seremos disciplinados a causa de nuestro pecado. Somos responsables del mal que se ha sobrevenido. Y Dios ha escogido el instrumento, Él ha escogido el método de disciplina que Él considera el mejor. El profeta no escogió a los caldeos para disciplinar a Judá. Él no escogió. Los hijos pueden reconocer, por ejemplo, su mal comportamiento y pueden decir, sí, están conscientes de que necesitan disciplina, de que hicieron algo malo, de que no estuvo bien lo que hicieron, pero cuando viene el castigo es donde ellos rechazan precisamente, es donde ellos resisten la disciplina. Pero a veces, ¿cuántos saben que es necesario disciplinar? Que es necesario restringir, que es necesario castigar. Ese es un principio importante. Habacuc tuvo problemas para asimilar todo esto. Ciertamente él no concuerda con que un Dios justo utilizara este método. Ahora Habacuc razona de la siguiente manera. Leamos el versículo 13, Habacuc 1. Vea cómo él ahora razona sobre esto. Él dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Tú no puedes ver el agravio? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora, él está haciendo una aseveración del carácter de Dios. Le está diciendo, Señor, tus ojos son tan puros, tú eres tan bueno que no puedes ver el mal. No te es posible, dice, contemplar el sufrimiento. Y el argumento de Habacuc ahora es, entonces, si tú eres tan bueno, si tú eres tan santo, ¿por qué estás trayendo más dolor? ¿Por qué estás trayendo más sufrimiento? ¿Por qué levantas a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se están enseñoreando, se están tragando a los justos? ¿Por qué? Aquí como que Habacuc quiso recapacitar, pero después volvió al punto, dijo, a ver, ¿pero por qué? ¿Otra vez? ¿Pero por qué lo permites? ¿Por qué razón? Y esto que estás permitiendo, le está diciendo Habacuc al Señor, esto que estás permitiendo está trayendo más aflicción. Y Habacuc, pues sí, conocía el carácter de Dios. Él entendía que Dios era santo. Y él está afligido porque Dios va a juzgar a la pecaminosa Judá favoreciendo y engrandeciendo a los pecaminosos caldeos. Pero era necesario. Habacuc sabía que Dios no se complacía en la maldad. Salmo 5:4 y verso 5 dice que Él no es un Dios que se complazca en lo malo. Obviamente no se complace, pero como ya lo hemos visto anteriormente, Él permite que lo malo ocurra para tratar con sus hijos. Dice, no hay lugar en tu presencia para los altivos, dice Salmo 5:5, porque tú aborreces a los malhechores. Ciertamente Dios aborrecía a los caldeos, aborrecía el pecado de los caldeos, pero también aborrecía el pecado de Judá. Habacuc está razonando, Señor, si tú eres tan santo, no tiene sentido que estés tolerando la maldad al usar a estos caldeos. Sé que el pueblo ha vivido en pecado, sé que necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser disciplinados, pero aún, así es como Habacuc dice, aún yo no puedo comprender cómo los perversos y los malos caldeos serán instrumentos de bendición para Judá. Somos malos, hemos pecado, no hicimos lo recto delante de ti, pero Habacuc dice, pero ellos son peores que nosotros. ¿Cómo se llama eso? Autojusticia. Sí, lo reconocemos. ¿Cómo puedes tolerar la tragedia que se avecina cuando estos impíos van a oprimir a los justos, pero resulta que ellos son peores que tu pueblo, son más malos, son más perversos, son deliberados en sus pecados? Esto que estamos viendo aquí es muy interesante porque Habacuc estaba convencido en este punto de que Judá era más justa que los caldeos. Y eso tiene mucho sentido porque la autojusticia estaba distorsionando su visión. Él estaba honrando su justificación.
Y esto me recuerda a la posición de los fariseos, quienes se justificaban a ellos mismos. Usted conoce la historia del fariseo y el publicano. Ambos eran pecadores delante de Dios, pero ¿qué hacía el fariseo? Se justificaba: gracias porque yo no soy como este, yo hago esto, yo ofrendo, yo esto, yo lo otro, yo hago, doy. Ahí está la autojusticia. Ahí estaban los fariseos, que ellos sentían que no podían encontrar que ellos podían encontrar lo santo y lo justo dentro de sí mismos a través de sus buenas obras. Y Habacuc yo creo que él empezó a analizar la situación, enumeró los pecados de los caldeos, enumeró los pecados de Judá, y al sumarlos, pues resulta que Judá era más justa, que Judá de alguna manera era más inocente. Sin embargo, ante los ojos de Dios, los pecados del pueblo eran tan malos como los pecados de los caldeos. Y saben, existe esa tendencia de decir: yo tengo fallas, pero mi esposo es peor que yo. Sí, yo no soy tan bueno, pero mi esposa es peor que yo. Señor, dice, he cometido errores, sí, he pecado, pero aquí viene un punto, ¿sabe? Es este: sí, Señor, yo sé que soy malo, yo sé que no soy tan bueno como tú quieres, pero ¿cómo puedes usar a alguien peor que yo como instrumento para tratar con mi pecado? Es lo que está ocurriendo aquí. Y ¿sabes? Es lo que ocurre también con nuestras vidas, que en algún momento Dios va a utilizar a alguien que sea peor que tú para tratar con tu pecado. Y es lo que ocurre a través de toda la historia. Note lo siguiente: Dios ha traído algún caldeo en tu vida, y Dios ha permitido algún caldeo en algún momento para tratar con tu pecado. Pero la autojusticia nos dirá y nos aconsejará: bueno, tú tienes pocos pecados, pero en comparación con los muchos pecados de ese caldeo, tú eres mejor que él. Pero ante los ojos de Dios no es así. Y Dios está usando a un caldeo en tu vida como un instrumento para quebrantarte y llevarte a la humildad y al arrepentimiento. Hoy más que nunca debemos asumir nuestro compromiso con Dios. Hay muchos cristianos que llevan una vida cristiana realmente ligera, sin compromiso, light, que viven como quieren, bajo sus propias normas, bajo sus propios términos, sus principios, pero no como a Dios le agrada. Y esto debemos cambiarlo. Es como si, fíjense, esto que ocurre aquí es como si en este momento estuviéramos clamando a Dios sobre el pecado de la iglesia en México. Señor, trae arrepentimiento a la iglesia en México. Y Dios escucha nuestra súplica, nuestra oración, y Dios responde y nos dice: ok, voy a responder su oración de los mexicanos. Arreglaré el problema de México con una invasión comunista. Ay, ¿qué diríamos? No, Señor, no, así no, espérame. Diríamos esto: espera un momento, el problema es malo, sí, sabemos que hemos sido muy malos, pero tu cura es peor que la enfermedad, Señor. No seas así. Ahí estaba Habacuc. Y yo pregunto, y ya voy sobre el final: ¿cómo estamos preparando los tiempos? ¿Cómo estamos enfrentando los tiempos difíciles? Veamos la perspectiva del profeta. Vamos a leer el versículo 14 al 17 y estamos terminando. Habacuc responde de la siguiente manera ante el cuestionamiento, ante esto que Dios permitió, donde él dice: tú callas, estás callando cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Por qué estás viendo a los menospreciadores, Señor? ¿Por qué los estás tolerando? Y dice Habacuc en el verso 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto, dice, hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad para aniquilar naciones continuamente. ¿Qué es lo que Habacuc termina diciendo aquí? Él está diciendo: fácilmente, Señor, estás permitiendo que fácilmente seamos tomados y destruidos. No tenemos un líder que nos guíe, no tenemos una potencia militar para poder defendernos.
Nabucodonosor aquí es representado como ese pescador que estaba mencionando Habacuc, quien está constantemente acechando a los peces, echando redes hacia el mar y atrapando multitud de peces y siempre teniendo éxito. Y él está rindiendo sacrificios a su propia red. Es lo que está describiendo aquí Habacuc. Él está diciendo, somos como esos peces, nadando en el océano, o somos también como esos insectos que son indefensos. Y ahí están los babilonios, ahí están los caldeos, levantándose, lanzando el anzuelo y sacando uno tras otro. O sea, nos están matando y peor aún, se están enriqueciendo y complaciéndose por lo que están haciéndonos. Cuando tenemos la perspectiva equivocada, vamos a enfrentar los tiempos malos de la manera equivocada. Es un principio. Y algunas personas tienen la perspectiva equivocada de lo que Dios está permitiendo. ¿Y qué sucede? Su corazón se amarga, se resienten, se alejan, se apartan de Dios. Y muchas veces vemos las cosas solamente desde nuestra perspectiva. Si pudiéramos ver lo que Dios está permitiendo desde la perspectiva de Él, veríamos la realidad de las cosas. Y podríamos concluir lo siguiente, ¿sí? Somos responsables de nuestro pecado. A los ojos de Dios, nuestra condición es tan mala como la de los caldeos. Y por esa razón tenemos esa tendencia de compararnos con aquellos que son peores que nosotros. ¿Y sabe por qué nos comparamos con los que son peores? Porque de esta manera estamos evadiendo nuestra propia responsabilidad acerca de nuestro pecado. Y estamos protestando ante Dios como diciendo lo siguiente: Dios, no me parece bien que estés usando a esta gente tan malvada, si tan solo yo soy un mentiroso y ellos son unos homicidas. Yo digo mentirillas blancas, pero ellos son violadores. ¿Cómo los utilizas a ellos para tratar con mi pecado? O a veces decimos, ellos son homicidas, yo solamente soy orgulloso. Dios quiere que veamos que nuestro pecadito, nuestro orgullo, nuestra mentirilla o el pecado que sea en tu vida, tienes que enfrentarlo. Y Dios tiene que poner un alto y Dios tiene que confrontarlo. Y Dios sabe cuál instrumento va a levantar en tu vida para tratarte. Y es en ese punto donde muchas personas se amargan en contra de Dios, donde quieren eliminarlo de sus vidas o donde quieren editar a Dios. Y donde dicen, estoy harto. Si así es como Dios va a tratar conmigo, entonces no me interesa. No quiero tener un compromiso con Dios. No estoy de acuerdo con el instrumento que Él va a usar para tratar con mi vida. No voy a comprometerme con un Dios que se comporta de esa manera. Y saben, ese es el camino que muchas personas eligen. Eligen lo malo sobre lo bueno. Eligen la amargura sobre el perdón. Eligen la desobediencia por encima de la obediencia. Termino con esta historia que va a ilustrar lo que les estoy mencionando. Corría el año de 1495 y el célebre pintor Leonardo da Vinci necesitaba y buscaba un hombre que le sirviera de modelo para dibujar a Cristo. Él decía, debo encontrar un hombre joven, de vida pura, limpia, honorable. Y él dijo, antes de reparar en la cara que necesito, pues tengo que tener bien claro qué es lo que busco. Entonces alguien le habló de un joven corista de una de las iglesias de Roma, que era un hombre ejemplar, con un buen testimonio y era agradable en su rostro. Cuando el artista lo vio, exclamó maravillado y gozoso y dijo, al fin encontré la cara que necesitaba. Y de esta forma el joven Pietro Bandielli posó como modelo para pintar al Señor Jesús. Pasaron algunos años y el cuadro de la última cena aún no había sido terminado. Todos los discípulos estaban ya dibujados, excepto uno, Judas. Da Vinci había tratado de imaginarse la cara del traidor y grabarla en el lienzo, pero no le satisfacía imaginarla. Él decía, debo encontrar a un hombre que su rostro refleje un corazón endurecido y desfigurado por su misma degeneración y perversión. Uno en cuyas facciones se muestren los estragos de una mala vida y de un corazón impío. Finalmente un día, en una de las calles de Roma encontró a un infeliz, a un sucio, a un andrajoso, a un maloliente.
aún mal encarado, lo llevó a su estudio y le sirvió de modelo para pintar el rostro de Judas. Una vez terminado el trabajo, el artista le preguntó: ¿y usted cómo se llama? El joven responde: me llamo Pietro Bandinelli. Él respondió y le dice: yo también le serví de modelo para dibujar a Cristo. Esta historia es una realidad de la decadencia que causa el pecado en nuestra vida. El pecado nos va a llevar de mal en peor. Aquí es donde tú y yo tenemos que escoger, tenemos que elegir a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Habacuc se vio en esa encrucijada. Él podía escoger entre el resentimiento o escoger la fe. Habacuc ve esta situación tan incomprensible y ¿qué es lo que hace? Él logra caminar y decir: Señor, aunque no lo comprendo, yo sé que esto es lo mejor. Esto es lo que tú estás permitiendo. Pero qué lamentable es que muchos, al no comprender la voluntad de Dios, la resisten y sus corazones se llenan de resentimiento y de amargura. Y al rato, como este joven, ahí los ves en la calle, espiritualmente sucios, andrajosos y malolientes. Y anteriormente sus vidas eran un ejemplo, eran un testimonio de Dios. Pero llegó un día en que desmayaron, que menospreciaron la disciplina de Dios. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué vas a elegir tú? Habacuc, él con todo y el trabajo y el dolor y el sufrimiento, él dice: por fe voy a seguir adelante. El justo por la fe vivirá. No entiendo mucho, no entiendo nada, pero voy a mantenerme comprometido con Dios. Y Señor, ¿cuántos pueden decir: que venga lo que venga, yo seré fiel a ti, porque me amas? Y tú necesitas tratar con mi vida y con mi pecado. Póngase de pie. Ahí en casa también los invitamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque solo tú conoces el instrumento que utilizarás para tratar con nuestra vida.